4 de la materia de elementos de máquinas. 1. Resortes. Los resortes, o también llamados muelles, son elementos mecánicos que pueden recuperar su estado inicial una vez que ha cesado la deformación a la que están sometidos. Como consecuencia de esta deformación, los resortes o muelles ejercen una fuerza o un momento de recuperación que se puede considerar en la mayoría de los casos proporcional al desplazamiento lineal o el ángulo sufrido. Se utilizan con gran frecuencia en los mecanismos para asegurar el contacto entre dos piezas, acelerar movimientos que necesitan gran rapidez, limitar los efectos de choques y vibraciones, etc. Tipos de resortes. Tenemos los resortes helicoidales. En la figura pues ven un corte de un resorte helicoidal de compresión hecho de alambre redondo y sometido a una fuerza axial llamada F. Se designa con la letra D mayúscula el diámetro medio de la espira y con D minúscula el diámetro del alambre con que está fabricado el resorte. Imagine entonces que usted corta el resorte y en un plano, entonces como se muestra en la figura, a partir del equilibrio, la parte seleccionada, ejercer una fuerza cortante directa F y una torsión T igual a F por D medio. Recuérdense que esa torsión o momento torsionante es la fuerza por la distancia donde está aplicada. En este caso está aplicada en el centro del resorte. Para visualizar la torsión, imagine una manguera de jardín arrollada. Ahora jale uno de sus extremos en línea recta, perpendicular al plano de la espira. A medida que cada vuelta de la manguera se saca de la espira, se tuerce o gira respecto a su propio eje. La flexión de un resorte helicoidal crea una torsión similar en el alambre. El esfuerzo máximo que podemos calcular en este tipo de resorte viene expresado por la ecuación de T, momento torsor, entre el valor de J más la fuerza entre el valor del área. El resorte sería la división de los dos diámetros. El factor de corrección del esfuerzo cortante se define mediante la ecuación Ks igual a 2 veces C más 1 entre 2C. Y tienen el factor de corrección por curvatura. Y aquí tienen entonces una página donde pueden investigar un poquito más acerca de lo que son resortes mecánicos. También tenemos los resortes por compresión. Los 4 tipos de extremos que suelen utilizarse en los resortes de compresión se ilustran en la figura. Un resorte con extremos planos tiene un helicoide continuo, los extremos son iguales, como si un resorte largo lo hubiese cortado en secciones. Un resorte con extremos planos a escuadra o cerrados se obtiene deformando los extremos hasta un ángulo de la hélice de 0 grados, que sería en este caso la figura B. Para aplicaciones importantes, los resortes siempre deben estar a escuadra y esmerilados porque se obtiene una mejor transferencia de carga. En la tabla entonces tienen el tipo de extremos, el número de espiras y la longitud de los resortes. También tenemos los resortes de extensión. Se caracterizan por ser de bobina o espira cerrada, destinados a soportar esfuerzos de tracción cuando son sometidos a la acción de fuerzas opuestas que lo atraen. Puede usarse multitud de configuraciones y longitud del gancho, donde las vueltas unidas suministran la tensión inicial en el resorte para ayudar a manipular la carga y su velocidad. Sus aplicaciones varían desde pequeños equipos médicos hasta resortes de frenos para maquinaria pesada u automotores. El esfuerzo de tensión máximo debido a la fricción y carga axial viene dada por la siguiente fórmula. Pueden también calcular el esfuerzo de torsión máximo y el factor de concentración del esfuerzo. Las extensiones se caracterizan por ser de bobina o espiga cerrada, destinados a soportar esfuerzos de tracción cuando son sometidos a la acción de fuerzas opuestas que lo atraen.
De los materiales de los resortes. Los resortes se manufacturan mediante procesos de trabajo de frío o en caliente, dependiendo del tamaño del material, el índice de resorte y las propiedades deseadas. En general, el alambre pretemplado no debe utilizarse si el valor de D entre D es menor que 4 o si el valor de D, que es el diámetro del alambre, es mayor a 6 milímetros o un cuarto de pulgada. El devanado enrollado de un resorte induce esfuerzos residuales por la flexión, pero estos son perpendiculares a la dirección de los esfuerzos de trabajo torsionales en un resorte helicoidal. Con frecuencia, en la fabricación de resortes, tales esfuerzos posteriores al enrollado se eliminan por medio de un tratamiento térmico suave, como lo habíamos comentado en la unidad número 3 para los tornillos. Una forma de eliminar estos tipos de esfuerzos es con tratamientos térmicos. Se dispone de muy diversos materiales para diseñar resortes, inclusive desde los aceros de carbono simple, aliados y resistentes a la corrosión, como materiales no ferrosos, bronce fosforado, latón, cobre belirio y diversas aleaciones de níquel. Los materiales pueden compararse analizando sus resistencias a la tensión, que varían grandemente según el tamaño del alambre y en menor grado según la clase del material y el procedimiento. La razón en la tabla que ustedes tienen allí, pueden ver entonces el nombre del material, especificaciones similares y las descripciones. Por ejemplo, vamos a ver el número 1, que es un alambre estirado. Vamos a ver el número 3, alambre estirado. Dice un alambre estirado duro de 0,60 a 0,70 C. Las especificaciones similares las puedes encontrar en la UNS número G 10660, en la norma IC 1066 y en la norma ASTM A22747. Es el acero de uso general de menor costo y debe utilizarse solo donde la vida, la exactitud y la deformación no son muy importantes. Se fabrica en diámetros de 0,8 a 12 milímetros y no se emplea a más de 120 grados centígrados ni a temperaturas bajo cero. Entonces, esto les permite tener una idea de cuál sería el material a utilizar en el diseño de un resorte. Entonces, otras tablas donde está el esfuerzo de torsión máximo permisible de resortes helicoidales de compresión en aplicaciones estáticas. Tienen entonces los valores del límite elástico en tensión y en torsión, el diámetro en pulgadas, tienen los valores de E y de G, porcentaje máximo de la resistencia a la tensión antes de la remoción de la deformación y después de la remoción de la deformación.